Es muy grato tener esta semana la compañía del pastor Lucumí, un hombre entregado a la causa de Dios, muy preparado, y él va a compartir una serie de esperanzas que hay registradas en la palabra de Dios para que nosotros podamos tener paz en nuestro corazón. Nos va a entregar el secreto de cómo en un mundo lleno de crisis, atribulado, hay un pueblo que se prepara y que en medio de las dificultades podemos decir que Cristo mora en nuestro corazón y por eso tenemos paz. Bienvenido, pastor Lucumí, nos alegra mucho tenerles durante esta semana. Y entonces vamos a preparar nuestro espíritu. Voy a invitar a nuestros hermanos músicos para que cantemos el himno tema. Y sin más preámbulos, entonces posteriormente el pastor hará la presentación de la palabra. Bienvenido. Nuestro querido Dios y nuestro Padre, hemos pasado este día, Señor, aquí en tu casa de oración. Hemos tenido el privilegio, el gozo de disfrutar de la compañía de todos como hermanos. Hemos gozado también, Señor, de la compañía de tu Santo Espíritu, de tus santos ángeles. Al declinar el día, Señor, miramos hacia ti para agradecer de todo corazón y para invocar, Señor, tu presencia al abrir nuestra mente, iluminar nuestro entendimiento para conocer el tiempo, la hora y el momento en que vivimos. Permítenos desarrollar esta semana un profundo sentimiento, una profunda convicción de esperanza en ti. Ven a nosotros ahora, rogamos, con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Quiero invitarles para que juntos podamos observar, hermanos, como una introducción, un preámbulo a lo que estaremos desarrollando durante esta semana. Durante esta semana en cada una de las iglesias, y entiendo que hay un buen número de iglesias aquí en la ciudad que están siendo visitadas por conferenciantes de diversas ciudades. Tenemos de la ciudad de Medellín, vinimos 10 pastores, entiendo que también de Cúcuta y de otros lugares. Esta semana se está predicando la palabra del Señor en nuestras iglesias aquí en la ciudad de Bucaramanga. Pero el tema que estamos presentando es un tema de actualidad, es como la problemática que vive el ser humano, y es la desesperanza. Hoy, más que nunca antes, los consultorios de acompañamiento psicoterapéutico, emocional, están siendo visitados muy a menudo por personas que han perdido el norte, que han perdido la orientación de sus vidas. Y quiero invitarles para que esta noche podamos mirar un poco más allá del psicólogo, un poco más allá del terapeuta, un poco más allá de las ayudas que podamos recibir, que son importantes desde el ámbito de la humanidad, de que alguien se acerque a escucharme y ayudarme, pero queremos durante esta semana mirar más allá. Creo que algo que debemos afirmar esta semana es que la solución de los problemas, las problemáticas que vive el ser humano y que viviremos hasta el final del tiempo, tienen un solo foco en el cual podemos encontrar consuelo, y es hacia arriba, es fuera de nosotros, la ayuda viene de fuera. Por eso quiero contarles que una pareja de investigadores, más que todo en el área de la pediatría, ellos hicieron un estudio que se publicó en esta revista. ¿Qué será del futuro? Ese era el título. No sé si usted se pregunta eso. Una de estas noches uno se acuesta a veces y se trae la oficina a la mente. No es bueno. ¿Cuánto daría porque, y debemos dar, ¿no? Y proponernos porque vengamos a casa y olvidemos lo que ocurrió durante el día, los que trabajamos en algún lugar fuera de nuestra casa? Pero uno viene a casa y viene y carga con todo a veces. Es fácil desligarse. Y entonces llegué a casa y me puse a hacer algunas cosas allí con la familia, pero me acosté y entonces creo que era como medianoche cuando me desperté, con una angustia, con una preocupación,
Y hasta pensé, Señor, ¿será que voy a perder la cabeza en medio del sueño? Voy a perder la razón, porque me cogió una angustia y como que todos los problemas por resolver y que los iba a resolver yo. Y entonces el pensamiento era, Señor, parece que cometí un error junto con mi esposa cuando decidimos enviar a nuestra hija bien lejos a estudiar. Ella ya está en el tercer semestre de medicina en la Universidad Hermana, la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Y uno piensa, su hija, 17 años, mi hijita ya en el tercer semestre, por allá se fue de 16. Pero ¿qué error es ese? Y si ella se enferma, Señor, y si se levanta desanimada y buscando consuelo en su familia y no están. Ay, Señor, y si tiene algún tropiezo, y mira, y ¿qué será de mi hija? ¿Y cómo hace uno para volar hasta allá tan lejos? Y los costos, y oiga, eso uno se va desesperando, ¿no? Y fuera eso, tengo unas dificultades que enfrentar aquí, pero todo me llegó. No había tenido como una experiencia así, hasta que me tuve que levantar con una angustia extrema y doblar las rodillas y decir, Señor, yo te entregué mi hija cuando ella se fue, es tuya, por cierto, es más que mía, es tuya. Te entrego todos esos problemas que están en mi cabeza. Y saben que duré todo el día luchando con eso, hasta que al final del día descansé en el Señor. Los traspasé, los referí a Él. Pero saben que muchas personas en nuestro mundo tienen dificultades en el manejo de sus problemáticas. Así que estos investigadores encontraron que muchos de sus pacientes respondían a un sinnúmero de preguntas que ellos caracterizaron en una pequeña encuesta, donde trataron de descubrir por qué unos niños podían soportar la adversidad habiendo pasado por episodios traumáticos en su vida, y cómo podían ellos sobreponerse a sus problemáticas y terminar siendo estudiantes brillantes con una familia que no era una familia funcional. Y otros que también surgían de familias disfuncionales no se sobreponían, sino que caían en la drogadicción y un sinnúmero de flagelos hasta que llegaban a la autodestrucción de sus vidas. ¿Cuál era el factor que diferenciaba unos de otros? Y descubrieron en su estudio que unos desarrollaban algo que nosotros lo conocemos como es la palabra esperanza. ¿Saben que la esperanza es todo para el ser humano? La esperanza es el agente motivador que nos dice, mi hija terminará su estudio por la gracia de Dios. Saldré adelante, me mejoraré de esta enfermedad, de este trauma por el que estoy pasando. No he llegado al final de mi vida, al final de mi capacidad, tengo posibilidades. Pero podemos tener una esperanza vana. Estos investigadores hablaban de la esperanza, que ahora se usa un término que es resiliencia, es la capacidad del ser humano en sobreponerse a traumas, a eventos críticos en su vida. Dios nos creó así y el ser humano se puede sobreponer. La dama pierde a su esposo temprano en su vida marital y entonces la familia se acomoda. Podemos reacomodarnos, los roles se recomponen y entonces pueden sobrevivir y salir adelante hasta con un mayor éxito que si hubiese estado la persona que falta. Esa capacidad la tenemos los seres humanos. ¿Quién la puso en nosotros? Dios, la esperanza. ¿Saben que cuando se pierde la esperanza, todo termina? Yo no sé si esta noche estaría hablando para una persona, una pareja de esposos que ya perdieron la esperanza. Nosotros nos toca atender ya en nuestras consultas personas que vienen y lo primero que dicen es, hemos venido para decirle que no vamos más. Bueno, entonces ¿por qué vinieron? Es la primera confrontación. ¿A qué vinieron entonces? Porque el hecho de que vengan es una demostración de que quieren mejorar. Y eso ya uno está jugando en favor del terapeuta. ¿Por qué ustedes vienen a una iglesia? Usted quizá le invitaron, ¿por qué viene? ¿Qué le motivó a venir? Yo quiero invitarles para que abran sus Biblias, abramos juntos nuestras Biblias y observemos que aunque vamos a estar hablando de cómo encontrar esperanza y quizás les daremos alguna orientación de lo que puede hacer usted, yo quiero hablar mejor de lo que puede hacer Dios. Él es muy eficiente.
Él todo lo puede, ¿saben? Nuestro Dios puede hacer cualquier cosa. Es omnipotente, todo lo puede. Y en el capítulo 2 del libro de Daniel encontramos una historia que podemos correlacionar con la esperanza. Hay un relato en este libro y vamos específicamente al libro allí en ese capítulo para decirles que allí el Señor establece para la humanidad, a partir de 600 años antes de la aparición, la presencia de Cristo Jesús en la tierra, la venida del Mesías, Él delineó la historia del mundo hasta nuestros tiempos, utilizando a un esclavo judío, que hablábamos esta mañana de él, Daniel, que estaba sirviendo como esclavo, un esclavo preparado, ilustrado, a la corte babilónica, al rey Nabucodonosor. Dios mostró a través de este hombre al rey, a través, mediante sueño, el futuro del mundo. Entonces el ser humano no puede perder la esperanza cuando mira hacia Dios. Capítulo 2 del libro de Daniel. Vamos a mirarlo rápidamente. Esta es una historia, o es un relato, no es una historia, es un relato bíblico que los adventistas conocemos. Para nosotros Daniel 2 es como la gran profecía que delinea el futuro de la humanidad. Es la gran profecía que establece una verdad fundamental indubitable, y es que Dios está al control de los tiempos, control de las naciones, de los gobernantes, y en singular está al control de mi vida. Él está al control. Es el mensaje de Daniel capítulo 2. Pero miren, el rey Nabucodonosor, el hombre más grande de su tiempo, estratega, militar, un hombre de ciencia que hizo un aporte a la humanidad desarrollando las instituciones académicas, buscando el desarrollo mental de la humanidad. Nabucodonosor se rodeó de sabios, lo más prolijo que encontró, lo mejor que encontró en el mundo de su tiempo, él lo trajo a su corte. Pero una noche el rey Nabucodonosor se acostó, y estando en su cama vino a su mente, mediante un sueño especial, el sueño de Dios para el mundo y para la humanidad, vinieron un sinnúmero de escenas que él finalmente olvidó y no entendió. Y entonces, ¿qué es lo que hace un rey o una persona, un potentado que tiene sirvientes, personas a su servicio? Llamó enseguida a sus sabios y les dijo: miren, me ha pasado esto y quiero que ustedes me den una interpretación, me contextualicen, me indiquen qué hacer. ¿Qué dijeron los hombres de ciencia? Saben que hace unos días, el año 2013, tuvimos la desafortunada experiencia de perder uno de nuestros pastores, un pastor joven en la asociación. Ese pastor, un muchacho muy dedicado, serio, de esos que uno dice va a llegar lejos. De un momento a otro la vida cambia, ¿saben? De un momento a otro el dictamen, ¿ve? ¿Por qué estos dolores? ¿Por qué estos asuntos? ¿Por qué estoy perdiendo peso? Y se fue preocupando hasta que finalmente le dieron la atención médica, y el diagnóstico fue simple, categórico: usted tiene cáncer al colon. ¿En qué nivel? Ya no hay nada que hacer por usted. Jovencito, no tenía nada antes. Oigan, y escúchenme, un joven apegado al estilo de vida adventista, 100%, en lo que es la alimentación sana. Bueno, el proceso fue corto, porque en pocos meses ya estaba él siendo intervenido quirúrgicamente. Nosotros con él estuvimos con su esposa, acompañándolos siempre, hasta que un día yo le ungí también antes de que le hicieran la cirugía. Tuvimos esa experiencia con él. Un día, una noche, yo le visité un domingo, y en la noche, como a las 2 de la madrugada, la esposa nos llamó alterada y dijo: vengan
que me acaban de llamar de la clínica que mi esposo se está muriendo. Nosotros fuimos rápidamente, estuvimos con ella allí en su habitación, y entonces nuestro joven compañero abría sus ojos, por cierto tenía los ojitos grandecitos, los abría y nos miraba a todos y nos estimulaba a que cantáramos. Cantamos varios himnos cuando nos quedamos callados porque claro, estábamos compungidos y estaban allí los instrumentos, cómo iba disminuyendo su vida. Y un momento nos quedamos callados mirando el instrumento que llegó casi al límite que el médico corrían las enfermeras, y él abrió sus ojos de un momento a otro, como quien dice: ¿ustedes por qué están callados? Sigan cantando. Y nos hizo comenzar a cantar otra vez y oramos hasta que finalmente, hermanos, él hizo, en un suspiro que fuerte, recuerdo muy vívidamente la escena, nuestro compañero empezó a descansar en el Señor, se nos empezó a ir. Su esposa vino, su madre, recuerdo, su madre buscó al médico y le dijo: doctor, haga algo. Hasta ese momento teníamos una fe muy fuerte, pero en ese momento ya se desmoronó. Médico, ¿qué se puede hacer? ¿Y saben qué dijo el médico? Nada. Morfina. Nada. Me impactó algo, y fue que el médico y la enfermera estaban llorando también, porque hay un límite para el ser humano. Hay un espacio donde no podemos ingresar por más sabios que seamos. ¿Le pertenece a quién? Ahí estaba Dios. ¿Saben que esa noche, esa madrugada, estuvo Dios con nosotros? Aunque era una escena triste, sentimos el gozo anticipado del cielo. La próxima vez será decirle: bienvenido de nuevo a la familia. Pero mis hermanos y hermanas, Nabucodonosor llama a todos sus magos, sus sabios, y ellos de una manera simple dijeron: lo que pide el rey a nosotros no lo ha pedido ningún otro rey, porque no hay nadie que pueda dilucidar este arcano, este misterio que está en su mente, rey. Esa aclaración solo pertenece a los dioses. El ser humano, que a veces es incrédulo, termina creyendo. El ateo, cuando tiembla, mira hacia arriba. Yo no creo que haya una persona que es ateo completamente. Todos creemos, porque fuimos creados así. Y eso establece una verdad, y es que no es a través de los sabios del mundo por los cuales recibimos consejo de entendimiento espiritual. Porque miren, necesitamos en algún momento ¿a quién? En algún momento necesitaremos de Dios. Y en este caso el rey se airó y dijo: ustedes van a morir. Mandó que todos fuesen eliminados. Y saben que la Biblia dice: maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre, porque llegará un momento en que encontraremos que no hay respuestas. Pero empezó entonces la intervención de Dios, un joven consagrado. ¿Qué hizo Daniel cuando vio el desafío? ¿Hemos leído con detenimiento? Lo que dice la escritura es que él dijo: rey, deme tiempo, necesito hablar con ¿quién? Con Dios. Se rodeó de creyentes, sus amigos íntimos, y doblaron rodillas. No un minuto. A veces tenemos una lección que hemos de aprender en estos últimos días de los tiempos que vamos a empezar a hablar estas noches, de las señales. Ustedes van a ir observando juntos, estaremos mirando que necesitamos, como nunca antes la humanidad necesita mirar hacia Dios, porque estamos entrando en un caos que es irreversible. ¿Recuerdan que la temperatura en Colombia subirá de aquí al 2025? ¿Cuántos grados? Escucharon la noticia, ¿no? Eso no es que la Biblia habla de señales del fin y no es que eran solo historietas. Son verdades. Son verdades. Así que Daniel oró al Señor, y no fue corto, fueron oraciones, ayunó, veló delante de Dios hasta que el Señor le reveló lo que había puesto Dios mismo en la cabeza de ¿quién? Del que se creía el gobernante del mundo, de su tiempo. Qué linda experiencia la de Daniel. Saben, hermanos y amigos que nos acompañan,
¿Cuánto necesitamos aprender a depender de Dios ahora que estamos en una aparente paz? Para que cuando venga la crisis en nuestra vida, venga la enfermedad, el dolor, ya sea una constante, mirar hacia dónde, hacia arriba, no sea difícil mirar hacia arriba. Entonces Daniel, por orientación de Dios, vio el mundo, vio nuestro tiempo y se lo mostró al rey. Y le dijo, Daniel 2:31 al 35, ya aparece el relato. Por eso la Biblia es un libro, no un libro común, ¿saben? La Biblia tiene unos detalles que uno no los ve a simple vista, no los capta, pero la Biblia es un libro de los libros que ha soportado los tiempos difíciles. Un libro que ha acompañado a la humanidad, es el libro más antiguo de todos, pero es el más actual. Es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Así que 2:31 al 35 empieza así el relato. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, que estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. O sea que el sueño no fue un sueño fácil, un sueño de que las escenas fueron fuertes. Pero esa imagen ya se describe. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y entonces fue más allá Daniel, y el rey se recordaba el sueño y se afirmaba, ahora se convencía de que Dios, el Dios de Daniel, incursionó en su mente por sobre el Dios que tenía el rey Nabucodonosor. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y fueron como tamo de la cera del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y entonces viene la interpretación. Él no solamente describió el sueño, sino que por revelación de Dios también le dio el significado. ¿Y qué fue lo que le dijo? Muy simple: la cabeza de oro, rey o rey, eres tú. Versículos 37 al 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino. No es por ti, por tu capacidad, es Dios que controla y dirige. Él te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza, pero no eres sempiterno. Sempiterno soy yo, está diciéndole Dios. Yo soy el que conozco. Tú tendrás un fin, porque después de ti vendrá otro. Y es lo que aparece en esa visión profética. La parte que sigue de la imagen es el pecho y los brazos en un metal menor que el oro. ¿Cuál? La plata. Y después de ti, dice el versículo 39, se levantará otro reino inferior al tuyo. Y hace referencia al periodo en que el mundo fue dominado por los medos y los persas, 539 a.C. hasta el año 331. Pero la visión sigue en su explicación y dice: y su vientre y su muslo de bronce, haciendo referencia, miren, que estos metales que aparecen aquí dentro de la descripción de la imagen eran también muy usados por esas naciones que describía la profecía. Y luego allí en el mismo versículo 29 dice: un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y es el imperio griego, que fue desde el año 31 a.C. hasta el año 168. Dominó el mundo en las artes, la ciencia, la política, en la religión. ¿Y quién estuvo al frente de este imperio? Un joven, Alejandro Magno. Él trató de hacer el rey Darío de Persia quiso como compartir el mundo de su tiempo, pero Alejandro Magno, por eso aparece en la historia como el grande, dijo: no cabe sino un solo sol en este mundo, y soy yo. Y aunque tenía un ejército menor, porque la profecía debía cumplirse, ¿no?
Miren, la profecía se dio antes de que ocurrieran los hechos. Eso es lo que es profecía, ¿no? Entonces, la profecía debía cumplirse y vino la confrontación entre estos dos reinos, los persas y el imperio naciente greco. Y entonces Alejandro derrota a Darío. Esto es lindo porque usted lo puede corroborar con la historia, leer la historia universal. Y la Biblia, por eso es el libro de los libros. Y Dios es Dios, que Él conoce el mundo, conoce hacia dónde vamos. Y miren que con un hombre por cada 20 de Darío, miren cómo estaba en desnivel, ¿no? El nivel de proporción era bastante amplio. Uno, ¿por qué? Teniendo un ejército muy disminuido, Alejandro derrota a quién. Eso es inverosímil, era imposible. Pero recuerde, ¿quién está dirigiendo los hilos? ¿Quién está dirigiendo? Yo les pregunto, ¿quién está dirigiendo hoy? Hay una amenaza mundial, el Estado Islámico. Con sus tentáculos puede llegar. La idea de ellos no es solamente el Medio Oriente, es llegar al mundo entero, desaparecer, empezando a un país que está en el medio allí, que es un intruso para ellos. ¿Cuál? El pequeñito Estado de Israel, muy pequeño, le tienen miedo a Israel. Pero la idea es extenderse al mundo entero con la ideología que les caracteriza. Y más que todo son personas extremistas. No es en sí, es el pensamiento del mundo musulmán. Tenemos que decirlo claramente. Pero mire que Alejandro Magno, con ese mismo pensamiento de conquista y de dominio sobre otros, ese ha sido casi el derrotero de la humanidad. Entonces intenta conquistar en 8 años al mundo, llegó hasta la India. Nosotros hemos visto por ahí películas, ¿no? Hay filmes donde uno puede verlo. Pero él no iba a permanecer, murió muy joven. Hay un sinnúmero de teorías: qué fue que le mató, qué fue que causó su muerte temprana, que bebía mucho, que era intemperante, o que alguien quizás le envenenó, etcétera. Pero murió. Y después de muerto, ¿qué? ¿No es más? Era, ya no es grande, era, o fue, quiso ser, mejor dicho. Pero el mundo seguía, la historia sigue. Y ahora el Señor dice: vienen al control del mundo un imperio distinto. ¿Y quiénes fueron? El imperio romano, desde el año 168 a.C. Es un sinnúmero de guerras, de asuntos que no tendríamos que gastar mucho tiempo explicándolo. Pero ellos vinieron y decía la Escritura que el cuarto reino, versículo 40 de ese capítulo 2 de Daniel, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. ¿Qué cosas? Todo, porque hierro es hierro. Y lo que caracterizó al imperio romano es que ustedes recuerdan los soldados romanos. Si en algún momento tienen la oportunidad de ir a Roma, encontrará que al lado del Coliseo romano hay hombres que se visten como simulando la vestimenta que usaban el ejército, el glorioso ejército romano, con su coraza en hierro y sus lanzas y esa imponencia, hombres altos, fuertes, bien entrenados. Y este imperio vino y arrasó con el mundo de su tiempo, y ejerció dominio, sometió al mundo por hierro, con el hierro y la fuerza de sus emperadores. ¿Desmenuzará qué cosa decía la profecía? Todo. Pero el mundo no terminaba allí. Algo iba a ocurrir también con el imperio romano. Y entonces dice la descripción profética allí en ese versículo 40, que sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, era como la forma como se escribía la parte ya que nos resta de la imagen, los pies. O sea, es como una mistura entre hierro y ¿qué? Y barro, mostrando que en parte esta es ya como una descomposición del imperio, porque aparecen 10 dedos de los pies, y los elementos es que por un lado es fuerte y por otro lado es que es tan frágil como el barro. Y así fue. Entonces vamos a recordar primero la cabeza, que es
Babilonia, los medios de los persas siguieron en el dominio mundial, luego está el imperio griego, por último los romanos, hasta el año 476. ¿Después de quién? De Cristo. ¿Qué ocurrió en el año 476? Empezaron a suscitarse un sinnúmero de tribus bárbaras que por un sinnúmero de flancos atacaron al imperio romano donde era débil, empezaron a ingresar por allí, a aprovechar la debilidad del imperio hasta que le fueron quitando pedacitos y quedó circunscrito. Realmente fue allí como a la bota itálica, pero se fue perdiendo territorio y fuerza, hegemonía, y dio lugar a lo que conocemos hoy como la Europa. No es tan grande Europa, pero se hizo sentir en el mundo, ¿no? Hasta hoy, el viejo continente. Pero la profecía no termina allí. ¿Qué ocurriría con el último, como la última subdivisión de la imagen? Tengo aquí un virus, ¿será que me está pasando? ¿Qué ocurriría con el mundo? Ahí lo vemos, ¿no? Esas tribus se fueron posicionando y en cada lugar donde se posicionaron establecieron su dominio, y de allí nacieron los países europeos. Los francos conformaron ¿qué nación? Los franceses, los hermanos, Alemania, etcétera. O sea que esto me da fe para decirles con toda seguridad, este mundo no va a la deriva, tiene quien lo controle. ¿Quién es? Dios. Este panorama ya estaba descrito en la Biblia. Este libro, Isaías capítulo 46, los versículos 9 y 10, dice: ¿quién como yo? Dice el Señor, que conozco lo recóndito, conozco lo que viene, lo que será, lo que fue. Ese es nuestro Dios, en Él creemos. ¿Saben que tan clara fue la profecía que estos 10 reinos en los cuales se dividió finalmente el imperio romano intentarían unirse, y hoy están en una supuesta unión? ¿Cuál es? ¿La unión qué? Y no es la última, la reciente, pero siempre estuvieron con ese afán de que se unieran, porque la profecía decía: no se unirán. Y los hombres que intentan ir en contra, y hasta han creado una moneda, ¿no? Pero han visto cómo han estado en crisis financiera por aquí, que el uno, que el otro, que mire, que no pueden estar estables. Hay una profecía que dice que no ocurriría. ¿Cómo intentaron mantenerse unidos? Bueno, mezclaban la hija del rey de aquí con el emperador de acá, y hacían un matrimonio allí, y bueno, por alianzas humanas vamos a sostenernos, y no funcionaba. ¿Qué dice la Biblia con respecto al continente europeo? Es categórico. Dice: no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto, con el barro. No se unirán. ¿Saben que ha habido intentos? El que estuvo más cerca de fusionar de manera estratégica a Europa fue Napoleón Bonaparte. Hizo mucho por eso. Estuvo Hitler. Bueno, un sinnúmero de hombres destacados en Europa intentaron ir en contravía al sueño, pero no lograron. Pero miren que la visión iba más allá de la tierra. Y el rey está asombrado, está estupefacto, está anonadado, está fuera de sí, mirando como una mano más poderosa que la de él mueve el mundo. Y entonces el rey está con la boca abierta y le dice: estabas mirando hasta que una piedra, en el sueño estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna. ¿Y qué hizo la piedra? ¿Hirió a quién? A todos los reinos. Recuerden que estamos hablando, el símbolo es que son reinos, las partes que constituían la imagen. Entonces rompió los reinos de la tierra y estableció otro. Yo quiero preguntarles, ¿cuál es el reino que viene después de lo que nosotros conocemos como nuestro mundo? ¿Qué viene? Si miramos hacia atrás, los babilonios existieron, está documentado, se puede comentar históricamente. Los medos y los persas, la Biblia habla de ellos, de Darío, de Ciro, como hombres que contribuyeron, inclusive Dios los usó para hacer avanzar a su pueblo Israel. Luego vinieron los griegos, los romanos. Roma cayó, se subdividió en lo que es el continente europeo. Ciertamente,
¿Qué sigue? Es la pregunta. ¿Qué sigue? Si se ha cumplido todo lo anterior, ¿qué seguirá? ¿Qué sigue? E hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó categóricamente. ¿Qué hizo? Los pulverizó. Pero no queda allí. Mírese, el Dios del cielo. ¿El Dios de dónde? Bueno, mi hija Liddy, cuando estaba pequeñita, le decíamos: hijita, ¿y dónde está Dios? Y ella decía: ¿está dónde? Está en el cielo. Hasta que fue creciendo y un día se quedó mirando al cielo. Y le dije: mamita, está allá en el cielo. Y se quedó mirando al cielo y dijo: no, allá no está, no se ve. Me tocó cambiar el tipo de enseñanza y decía: no, él está en tu corazón. Entonces ya cuando le preguntaba ¿dónde está Dios? Ya no decía, está en mi corazón. Así decía. Pero el Dios del cielo levantará un reino. Oiga, esto es lo más lindo que hay. Mire, si usted cae en un estado de depresión, si cae en una sin salida y dice: no hay salida para mi vida, recuerde algo que le puede levantar su moral, su cabeza, su ánimo, su entusiasmo, y es que el Dios del cielo va a establecer un reino que nunca más será destruido. Amén. Les pregunto, ¿puede ser este un factor para establecer firmemente nuestra esperanza? ¿Vale la pena eso? ¿Pensar así? La historia nos dice, nos viene empujando hacia Dios. Por eso yo no creo que haya ateos, porque la historia nos empuja ¿hacia dónde? Hacia el reino de Dios. Ha traído a la humanidad como Él ha delineado. No importa lo que creas tú, no importa en qué te afirmes, llegará un momento, si es que no te resistes, en el cual te encontrarás con el Dios del reino venidero, y Él sí que provee esperanza. Yo podría contarles historias. Una, Río Atrato, voy a contar la historia de donde pasé 10 años de mi vida haciendo un trabajo lindo de misionero por comunidades con muchas carencias. Y me llamaron un día: pastor, debe venir hasta Vigía del Fuerte, luego ir a Bebarameño, más abajo, Medio Atrato, eso ya es antioqueño, que hay una señora que está desahuciada y están pidiendo, porque es una hija de una hermana adventista, que venga el pastor. Yo sí pensé ese viaje. No tiene su corazón de pastor, yo tengo que atender mi iglesia, pero hay pedidos a veces que uno le queda. Uno piensa: Señor, ¿cómo voy a hacer? Porque el viaje es largo, la soleada, lluvias, no, tan difícil que es, y fuera de eso ya estábamos con problemas de seguridad, de que pasar por territorios y encontrarse un grupo y otro diferente, en un río tan grande. ¿Será que se hunde? Señor, ¿qué pasará? Un choque, a veces habían choques de embarcaciones rápidas que iban por allí el ejército. ¿Será, Señor, que llegaremos? ¿Cómo haremos? Bueno, finalmente tuve que tomar la decisión de ir, pues ya me han llamado segunda vez. Ya tengo listo el viaje, ya conseguimos el costo porque era también elevado, y fuimos. Pues llegamos al lugar y encontramos una escena calamitosa, una señora desahuciada con un problema aquí en su cabecita, fue operada. Ya entonces el médico le envió desahuciada a la casa, y en medio de ese problema cerebral, ella estaba desarrollando un embarazo, y en medio de esa dificultad nació un bebé. O sea, que estaba ella acostada ahí en la casa, en una sala, no había nada, ni muebles, estaba ella acostada en el suelo sobre una manta blanca, ahí acostadita la señora, con un poquito de pelo que le había crecido, pero ahí estaba la cicatriz todavía, y estaba allí en el suelo con la mirada hacia arriba, pero perdida completamente. Viven junto al río, y las personas que viven junto al río siempre ven lo mismo. ¿Qué es lo que ven siempre? Agua. ¿Y saben qué desarrolla la persona que vive junto a un río y no hay más? Como un sentimiento de desesperanza, pero a la vez como que espera algo, que algún día baje una embarcación, que alguien venga y le cambie la vida. Tanto que él se desarma y se queda viviendo allí sencillamente, ya no aspira nada, la casita, y ni siembran para mejorar su nutrición. No, están ahí. Y llegamos a esa escena, estaban allí, vinieron las señoras de al lado, los vecinos, las 5 hermanitas, porque eran mujeres todas las que estaban allí, una iglesita que tenían pequeña por allí en la población. Yo nunca había ido allí a esa población. Y entonces llegó el pastor, y una alegría como si yo tuviese una pócima.
milagrosa, y cuando vi el cuadro casi me desmayo. Y a mí me hacen venir desde allá para una situación de estas tan tremenda, esperando que yo haga algo, y se viene la comunidad a mirar, Señor, ¿yo qué puedo hacer aquí? Y cometí un pecado que confesé ya. Por esta mañana dije que soy un pecador arrepentido. El pecado fue que no podía llevarla al agua. ¿Cómo bautizamos a una persona así, pastor, si está asociado y el río ahí no hay una playa ni nada? Un río, el tercero o cuarto más caudaloso del mundo, con 175 afluentes. Señores afluentes, ¿saben? Que le caen a ese río. Inclusive hay un afluente que le cae en contravía a la corriente de ese río tan caudaloso y se mete al río. Y dije, no nos podemos atrever a ni siquiera mirar el río, porque ya mueren ahí, tenemos una demanda enseguida, un problema serio. ¿Qué hacemos? Oramos al Señor, vamos a ungirla en el nombre del Señor. Y yo empecé a hacer la oración. Dios mío, tú que moras entre los querubines, eso dice la Biblia, ¿no? Y lo creemos. Tú que todo lo puedes, que eres grande, poderoso. Y yo estoy creyendo esta oración que estoy haciendo. Dios mío, escúchame, yo hablaba una cosa y en la mente tenía otro diálogo. ¿Por qué no permite que esa señora muera hoy? El niño, no, a una tía, por aquí alguien tiene que haber dado a luz, y entonces alguien que lo que, pero Señor, este cuadro ¿no te da pena? ¿A ti no te duele esto? Y estaba diciendo, Dios mío, que tienes poder, baja desde la planta de su pie hasta su cabeza, y con el aceite de sanidad, Señor, toca estas células y sana este cerebro. Y por dentro, que Dios la libre de pena y la lleve a descansar. ¿Se imaginan eso? Pues oramos, almorzamos por ahí un poquitico, y tenía que ir a mirar otro señor que estaba postrado en cama, y teníamos otro caso que ir a ver en otro río. Me vine con el pensamiento de que iba a morir en la paz de ¿quién? En la paz del Señor. Sorpresa, 30 días. El misionero que teníamos allá regresó con un afán de hablarme. Pastor, siéntese que le voy a contar. Regresé a visitar la señora que fuimos a ungir. Pastor, no puede creer, la encontré barriendo la casa, la señora que cuando nos vimos usted me dijo, esa se muere hoy. Pastor, está barriendo la casa y se mejoró, el pelo ya lo tiene bastante crecido, está bien, esa señora no tiene nada. Enseguida me tuve que ir al cuarto y decir, soy pecador, perdóname. Aprendí a pensar que el Dios nuestro todo lo que es soberano. ¿Amén? ¿Cómo es nuestro Dios? Soberano. Él es el único soberano. Entonces dice la profecía, el Dios del cielo levantará un reino. Yo creo esa palabra, porque están los reinos. Si quiero evidencias, tengo la evidencia histórica. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y ese reino de Él desmenuzará, consumirá las injusticias que hay en nuestro mundo, las desigualdades, los improperios, los atropellos contra los hijos de Dios. Él desmenuzará todo y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre, porque Él es eterno y su reino es como Él. Pero hay una profecía no cumplida, una parte de esa profecía que no se ha cumplido todavía. ¿Quién establecerá el último reino? El reino es una piedra que desmenuza y establece un reino, se establece como un reino donde queda puesta el Dios del cielo. ¿Qué hará Dios con los reinos de este mundo? Pasan a la historia, como nosotros, ¿no? Hoy somos y mañana ¿qué? ¿Saben? Desde que murió el pastor, aquel pastor, compañero nuestro, se nos murió ahí en las manos nuestras y nosotros orando y todo, me llegó un sentimiento de como que la vida, ¿no? La vanidad de esta vida. Miren, pero también creció en mí, en mi corazón, un apego. La palabra del Señor permanece ¿para qué? Porque Él permanece para siempre. Un apego al Dios de la palabra. No tenemos valor casi nosotros, hablando intrínsecamente yo mismo, porque la muerte está a la esquina, la vuelta de la esquina. La enfermedad está allí, la crisis estará siempre, pero fuera de nosotros hay una fuerza. La fuerza de Dios que va a través de sus obras causando en nosotros la fe. ¿Qué cosa? Es más que una fuerza, es una presencia. Es una presencia invisible, pero real.
Es una persona, la persona de nuestro Dios, Padre, Hijo y ¿quién? Y Espíritu Santo. Él tiene en mente establecer un reino con nosotros, los que vivimos en este planeta. Es lo que dice la Biblia. La Biblia termina diciendo: ven, Señor, ¿qué? ¿Cuál fue la palabra que Cristo, el énfasis de su predicación y de Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. Por eso curó los enfermos, levantó muertos. Porque donde está Él, ya está el reino, ahí estaba Él. Él es el Rey. Si tú quieres ya empezar a participar del reino de Dios, de la experiencia maravillosa de tener donde asirnos firmemente, el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿No les parece una buena noticia? Ya está. Si queremos saber del reino, esta palabra tiene que poder. No es solamente letras, toca la vida, toca el alma. Él permanecerá ¿para qué? Para siempre. Tenemos un canto. Tenemos un cantico con el cual vamos a terminar esa noche. Tenemos que cumplir el horario. ¿Está bien? Mañana vamos a mirar dentro de esos temas. Es la hora que termina el sufrimiento. ¿Quieren venir a verlo? ¿Que lo estudiemos juntos? Hay un canto en nuestro himnario. ¿Qué canto ese, hombre? Dice: Padre amado. Significa que yo soy ¿qué? Yo soy hijo. Y esta noche quiero hablarles a los hijos de mi Dios, de mi Padre. ¿Le gustaría a usted tener un Padre amante como el nuestro? ¿Confiar en Él y desarrollar una esperanza real? La esperanza es lo último que se pierde. Es un dicho, ¿no? Pero no se pierde, porque la esperanza es ¿quién? La esperanza es Jesús. Cantemos ese canto. Vamos a colocarnos de pie para cantarlo, para ir con ese canto en nuestra mente a nuestras casas. Padre amado, te agradezco por lo que eres. Grandes cosas tienes ¿para quién? Para mí. Y termina diciendo: a tu lado nada faltará. Vamos a cantarlo. Con su corazón cántelo. Es su oración, es mi oración. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida
con tu bendición. ¿Conocen ustedes a Amparo Alzate? No. Le voy a hablar de Amparo. Ayer enterraron a Amparo. Amparo, una de mis feligreses de mi distrito, mi último distrito. Fui al hospital un día, desahuciada, con cáncer, cantidad de enfermedades. Con sus ojitos los abrió mi mejor feligrés de esa iglesia. Era en arriba, la comuna 13 arriba. Y subía esa vía, hermanos, y llegaba de primera a la iglesia siempre. ¡Qué dedicación! ¡Qué amor a Dios! Extraordinaria. Dios, que la amaba tanto, esa vez que estuvo en ese cuadro clínico tan catastrófico, el médico le dijo a la hija: ¿será que desconectamos a su mamá porque necesitamos la camilla? Así crudamente. ¿Y saben qué dijo la muchacha? Mi mamá tiene un Dios. ¿Mi mamá tiene qué? Tiene un Dios. Y voy a llamar al pastor de mi iglesia, de la iglesia de mi mamá, porque ella no es creyente adventista. Y yo tuve que ir. Claro, yo quiero mucho a la hermana Amparo, y me dijo enseguida, nos fuimos. Me tocó venirme, mire, el día de su entierro. Eso me partió el corazón. Pero mis hermanos, la hermana Amparo la ungimos en el nombre del Señor, y al otro día reaccionó. Y la hija le echó en cara al médico que la desconectara si ya tenía un Dios. Y el médico es creyente. Ahora sabe que hay un Dios soberano. Pero ella estuvo allí en sus asuntos, volvió otra vez a recaer ya el año, final de año. Y nuestra hermana cerró sus ojos para esta tierra. Los tiene listos para abrirlos para la eternidad. Ella tiene un padre. ¿Tiene qué? ¿Tiene papá? ¿Tú tienes? ¿Tenemos? Hay gente que pretende vivir creyendo no tener, cuando tiene a quien acudir. Lo tenemos. ¿Por qué no hablar más con Él? ¿Por qué no leer más de Él, comunicarnos más con Él? Y verán que algo empieza a crecer. ¿Qué crece? La fe. Sinónimo de esperanza cierta. ¿Quieren que oremos para que ese milagro siga ocurriendo? Vamos a orar entonces al Señor. Querido Dios, Tú nos tocas profundamente al corazón. Tú eres un Dios especial, Dios personal. Puede atender nuestras más pequeñas y mínimas situaciones. Pero permítenos creerlo. Hemos despedido a nuestra hermana Amparo y tengo en mi corazón un gozo también en medio del dolor. Cuando ella sea levantada por ti, su Padre verdadero, nunca más tendrá dolor. Janet, su hija, nunca más derramará una lágrima, ni la humanidad entera, porque todo terminó. Llegó el reino de nuestro Dios. Anhelamos ese reino, ese día, Señor, y esta noche dedicamos nuestro corazón y nuestra vida para que al ir a casa vayamos con una esperanza cierta y verdadera en Cristo Jesús. Ve con nosotros y bendícenos. Guarda nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra salida y nuestra entrada. A ti volvemos nuestra vista, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.